después de la presentación de Eva, me doy cuenta de mis slides no van. Así que bueno, bánquenme, tengan paciencia, ella fue antes que yo. Pero bueno, mi charla se llama Oradora se hace, no se nace. Es algo que creo firmemente, así que bueno, voy a compartirles en un ratito unas ideas y cómo mejorar nuestra presentación oral. Cuando me tengo que presentar a mí misma, creo que esta frase me representa mucho. Dice, una niña a quien no se le haya apagado el espíritu por la inactividad o se le haya tenido la inocencia con la falsa vergüenza, siempre será traviesa. Me defino como una persona que le gusta jugar, la creatividad, la educación, y bueno, y me encanta la oratoria. Estudio ingeniería electrónica, nada que ver, pero me encanta el poder de la palabra. Así que bueno, citando a Mari, me cuesta mucho pronunciar el apellido, así que no les voy a pronunciar porque se van a dar cuenta que soy muy mala en inglés. Pero bueno, ¿a qué venía todo esto? Yo aparte de estudiar ingeniería electrónica, también soy voluntaria de charlas TEDx. Entonces, bueno, desde ahí estuve también haciendo voluntariado con varios oradores, preparando charlas, preparando guiones en distintos eventos. Así que bueno, quería transmitirle un poco mi experiencia con oradores, preparando charlas y cuáles son los tips que a mí me parecen que pueden ser bastante prácticos para que ustedes lo puedan aplicar. Les quiero contar una historia. Hace más o menos un mes y medio atrás me fui a Córdoba. Era la primera vez que conocí a Córdoba, no conocía, me fui con mi mejor amiga y dije, ¿por qué no vamos al Cerro Uritorco? Yo estaba re emocionada, sí, lo voy a subir. Y bueno, acá estábamos en la base del cerro, estábamos con el amigo. Y bueno, yo estaba re contenta. Nos pasó que salimos tarde de donde estábamos. Nosotros teníamos que tomar 2 colectivos, ir hasta Villa Carlos Paz, después ir a Capilla del Monte y de ahí tomar otro colectivo para llegar a la base del cerro. Y cuando llegamos, nos dijeron, bueno, tienen que subir hasta el 5.º descanso, hay distintos descansos cada 500 metros aproximadamente. Tienen que subir hasta el 5.º descanso dentro de 2 horas, porque ya estamos cerrando, y cuando lleguen allá tienen que tener cada uno de ustedes una botella de 2 litros de agua, y aparte después de ahí tienen que hacer el ascenso a la cima. Ahí van a estar unos guardias, unos cuidadores, y se van a fijar si ustedes están en condiciones para subir. Si no, ya no pueden hacer el ascenso, es muy tarde, llegamos como más o menos antes de la 1. Estuvo lloviendo todo el tiempo, la mayoría del tiempo que estuvimos en Córdoba estuvo lloviendo con tormentas. Ese día 40 grados, era impresionante el calor que hacía. Y yo dije, bueno, dale, vamos, porque yo voy a subir mi foto en Twitter, que subí al cerro y que soy recapa. Bueno, y bueno, esa fue como mi primera enseñanza, ¿no? Entonces, perdón Eva, no conseguí una mejor imagen, pero teníamos que subir al quinto descanso, que estaba a 1570 metros, y bueno, el primer aprendizaje que tuve, y que lo voy a relacionar, es que llegué al primer descanso, que estaba 1137 metros, y bueno, yo los primeros 100, 200 metros así en subida los subí, pero con una velocidad, como si fuese que estuviese jugando una carrera con alguien, ¿no? Y ya tipo 300 metros me empezaron a doler las piernas, me empecé a sentir cansada. Mi mejor amiga venía atrás, pero venía más lento y yo la esperaba, ¿no? Entonces, lo que me di cuenta es que yo en realidad no conocía la dificultad que tenía el camino que estaba haciendo. No sabía cuánto estaba a altura, tampoco me había fijado el clima, que iba a hacer tanto calor. Entonces, si ustedes se ponen a pensar esto, cómo lo relacionan cuando tienen que dar una charla, una de las cosas que es muy importante y principal es conocer el público con el cual van a hablar. A veces no es lo mismo dar una charla para chicos, una charla para adolescentes, una charla para gente adulta, y también depende del campo donde se están desarrollando. Si van a ser del palo de ustedes, si van a ser de medicina, si generalmente
tratamos que el lenguaje sea coloquial para que todos nos entendamos. Cuando uno, no sé, yo vengo del palo de ingeniería, tocamos temas a veces que nosotros estamos trabajando, muy inmersos, pero a veces no todo el mundo está desde el mismo palo, y bueno, está ahí en uno la capacidad camaleónica de poder irse adaptando y que esta charla sea para todo el mundo. Bueno, cuando llegué al segundo descanso, que se llama la posta del silencio, creo que fue bastante simbólico, porque primero me di cuenta que no tenía preparación, que llegué como súper cansada, súper muerta, pero aparte de todo esto súper frustrada. Me senté y me quedé en silencio, realmente como dice ahí la posta del silencio, y me sentía como súper frustrada, porque yo veía que había gente que seguía subiendo, y nada, mi amiga se sentó a mi lado, y me dijo esto, que estaba bueno que uno empezara a escucharse uno mismo, a escuchar su cuerpo, a escuchar su corazón, literalmente cómo va latiendo cada vez más fuerte. No hace falta correr, hacer una carrera, sino que ir manteniendo un ritmo constante, ¿no? Y entonces me pasa esto que a veces queremos hacer una charla, pero digo, bueno, me lanzo a dar una charla, sin practicarla, porque estoy segura de lo que quiero hablar. Y una de las cosas que también pasa muchas veces con los oradores es que saben de un tema, pero no tienen ideas. O sea, tener un tema no significa que vos tenés una idea. Y eso es fundamental. Preparar esas ideas, como hace rato decía Eva, bueno, prepararla en el papel y das una idea principal y de ahí que se desprenda cuáles son tus ideas secundarias. Otra cosa que, por ejemplo, me pasaba con los oradores era que muchas veces creemos, digo, bueno, quiero hablar de esta idea. Y bueno, nos damos cuenta trabajando en mentorías que capaz esa idea no era la idea original que él quería hablar. Y esa idea tiene una idea atrás mucho más importante, pero hay que prepararla. Y depende del tipo de oradora o de orador, vos podés preparar todo un guión, palabra por palabra, o hay gente que necesita solamente algunas palabras que sean disparadoras para poder seguir adelante. Bueno, después, otro aprendizaje, porque eran muchos, me di cuenta de que había descansos, ¿no? Era como raro, o sea, en realidad yo como nunca había ido, pero esto de que había descansos cada tantos metros, ¿no? Yo decía, ¿por qué hay tantos descansos? O sea, a mí me parecían muchos, ¿no? Igual no podía subir de acá. Y bueno, cuando damos una charla, por ejemplo ahora, si yo me estoy poniendo un poco nerviosa, empiezo a hablar cada vez más rápido. Y la gente se da cuenta que yo hablo más rápido y parece que ni siquiera le estoy dando prioridad a lo que estoy diciendo, sino que estoy pensando en tratar de no olvidarme lo que voy a decir, pierdo de foco el mensaje que les quiero transmitir a ustedes, y encima se nota, ¿no? Entonces, qué importantes son los descansos, los silencios, cuando yo quiero remarcar una idea, cuando quiero hablar de lo importante de darle importancia a los silencios. En una charla, un silencio puede generar incomodidad, un silencio puede generar impacto. ¿Cuál es la intencionalidad que vos tenés con el mensaje que querés transmitir? Entonces, no sé, y más hoy con la vorágine del día que tenemos, hacemos mil cosas. Yo también estuve preparando la charla, la estuve preparando en el colectivo, escribiendo ideas, mil ideas. Y dije, bueno, qué mejor que en el momento que me sentí tan frustrada en el Uritorco, y fui tirando ideas así, y bueno, nada, era como no poder aprovechar esa experiencia que me pasó y que me parece que era súper interesante. Otra cosa que también me di cuenta eran que más allá del camino siempre hay condiciones externas, ¿no? Como en ciencia y tecnología decimos, no existen condiciones iniciales nulas, o sea, no todo es ideal, siempre algo, aparte de, en la teoría no es lo mismo que, o sea, en la práctica no es lo mismo que en la teoría. Entonces, en ese momento, por ejemplo, hacía mucho calor, lo más mínimo que usted puedas imaginar, que tengas mochila encima, capaz que si la cargabas de más o ponías una campera de más, era más pesada.
si la zapatilla no era cómoda, si tenías que llevarte curitas, o sea, cosas como simples que en ese tipo de situaciones es como que se van expandiendo y que te van como atrasando en ese camino, ¿no? Entonces, bueno, cuando damos una charla, ¿no? Si nosotros queremos dar una charla sobre algo, sobre un tema, o sobre contar ideas sobre algo que queramos hablar, ¿qué tan preparados estamos con estas charlas? Algo que se trabaja mucho en oratoria es como la improvisación, ¿no? O como elevator pitch, como, bueno, te doy un minuto para que me redondees la idea que me quieras contar. O sea, sería como, si te encontrás a un inversor para tu idea, para tu proyecto, entonces es el tiempo que tenés desde que te lo encontraste en la puerta del ascensor hasta el último piso. Y encima, como convencerlo de que tu idea, él tiene que invertir y que te quiera volver a ver. Entonces, bueno, muchas veces es como que las condiciones no son ideales, o por ejemplo, o la gente no le interesa tu tema, o por ejemplo, pasa esto que decía Eva, que se te rompe la computadora, o por ejemplo, los slides capaz tienen demasiado texto. Bueno, siempre van a haber un montón de condiciones a la hora de dar una charla. También se juega todo el tiempo esto de adaptación, de, bueno, de trabajar con el público, de conectarte con el público, es como súper importante. Bueno, ¿cuáles crees que son las condiciones externas que pueden afectar tu charla? Y tratar como de prever esas situaciones. Hay algunas que no las vas a poder prever, otras capaz que te haces un FODA y decís cuáles son las posibles amenazas, y eso te permite, te da una libertad a la hora de preparar una charla. Bueno, otra que me llamó la atención era los 2 litros de agua que les conté al comienzo, que había que llegar hasta el 5.º descanso. Yo ya sabía que cuando llegué al primero, creo que me había tomado teníamos una sola botella de 2 litros, me había tomado la mitad, y dije, bueno, ya está. Hoy no voy a subir al Uritorco, evidentemente. Y aparte habíamos comprado uvas, y habíamos comprado algo más, y yo me iba comiendo, ¿viste? Y era como que había gastado tanto en la energía en el primer descanso, que ya cuando iba subiendo el segundo, era como que ya me iba medio arrastrando. Entonces, bueno, ¿cuáles son cuál es el combustible de tu charla? ¿No? Vos querés hablar de algo, decís, este es el tema que a mí me apasiona, el tema que yo quiero transmitir. ¿Cuál es el combustible de esa charla que querés dar? ¿No? En ese caso nosotros estábamos subiendo el Uritorco y nuestro combustible era tomar, hidratarnos, mantenernos, o sea, teníamos que ser responsables con nosotras mismas, cuidarnos del sol, usar protector, tener comida, manteniéndonos nosotros bien hidratadas. Entonces, bueno, ¿cuál crees que es el condimento de tu charla? Fundamentales son las ideas, pero esas ideas están fundamentadas, esas ideas, ¿tenés fuentes que sean válidas? ¿Qué fuentes tenés? Hay un montón de cosas que hacen que tu charla sea más factible también. Entonces es como súper importante preparar la charla, no necesariamente el guión, pero sí, como decía Eva, como, bueno, tener como tus resúmenes de cuáles son tus ideas generales, tus ideas secundarias, ¿sí? Otra cosa que me llamó la atención es que la gente cuando subía iba subiendo con bastón. En realidad a veces cuando bajaba, yo me cruzaba, que iba subiendo el Uritorco, y yo decía, ¿por qué? Yo soy joven, las rodillas me andan bien, está todo perfecto. Pero en realidad, después cuando me fui subiendo en altura, me di cuenta que no era lo mismo en horizontal. Y bueno, y siempre está bueno pedir ayuda, ¿no? Imagínense en una charla, esto que decía Eva de, por ejemplo, pedir feedback. Está muy bueno pedir feedback. Yo doy una charla y probablemente hay cosas que me estaré perdiendo de vista porque estoy viendo solamente mi visión o lo que yo creo que es la mejor manera de poder transmitirle a esas personas. Pero probablemente una persona que no está en tema me escucha, me da un feedback, que a veces capaz no es lo que yo quiero escuchar y no me gusta, pero me ayuda a ver otras perspectivas que yo no tengo. Y eso está muy bueno y enriquece mucho. O por ejemplo, trabajar interdisciplinariamente, ¿no? Trabajar junto con otras especialidades. Y a veces dicen que los chicos
también son muy buenos para dar feedback, pues son muy sinceros. Entonces, si tu charla es muy aburrida, te dicen, no, es malísima tu charla. Y no van a tener reparo en decirte, no, está buenísima, y así, sino que te van a decir la verdad. Y vos decís, bueno, a ver, ¿qué le falta? Y bueno, y en ese ejercicio de entrenarte para poder transmitir, porque eso es lo que buscamos, ¿no? No solamente hablar, sino llegar, conectar, transmitir, que lo que yo quiero transmitir y lo que quiero decir realmente llegue a la otra persona. Bueno, cuando llegué al segundo descanso, me sentía, nada, súper frustrada, me sentía muy mal, y por suerte tenía a mi mejor amiga al lado, que me escuchaba, y yo estaba como, me puse a llorar, porque para mí era como un fracaso, mirá, no pude subir hasta el segundo descanso nada más, y ella como que tuvo unas palabras como muy, muy buenas conmigo, y hay una frase que dice que tenés que ser con vos mismo como quisieras que fuera tu mejor amigo, o sea, ¿cómo serías vos con tu mejor amigo cuando lo aconsejas, no? Como que bueno, como alentador, como motivador, y yo en realidad me estaba como matando a exigencias, y ella fue como súper contenedora, y me dijo como, bueno, Belu, pero no importa, o sea, puedes subir 1, 2, 3 veces, capaz que la quinta la subís, o sea, no hace falta que subas de una. Pero bueno, justamente esto, si a veces creemos que no es importante lo que tenemos para decir, que lo había dicho Pía, y la verdad es que siempre tenemos que trabajar en lo que queramos transmitir, en lo que queramos decir, en lo que nos apasiona, en lo que nos gusta. Probablemente si tenés que hablar de algo que no te gusta, que también nos suele pasar con los oradores, que a veces, no sé, tenés que dar una charla de trabajo que no te gusta. La verdad el tema no te gusta, te aburre. Siempre lo que yo les aconsejo es que traten de buscar la manera de que eso, que no les gusta, pero darla de una forma que a él le guste o que a ella le guste, que sea más divertida, que sea más didáctica, que busque la manera de esa charla de impregnar el espíritu de esa persona. Y eso es como que te hace tuya la charla, la propia, ¿sí? Y después, no sé cómo estoy de tiempo, ¿estoy bien? Bueno, es más cortita mi charla. Bueno, entonces yo les digo, muchas veces también en el camino como que nos vamos desmotivando, y siempre es muy bueno buscar un tutor. O sea, siempre hay una persona que sabe de ese tema mucho más que vos, y bueno, siempre buscar algún mentor, algún tutor, de alguna persona de que te vaya guiando también, que te vaya orientando. Probablemente muchas veces pasa que esa persona no te hace caso, por no decir que no te da bola, pero bueno, vos podés contarle eso de tu charla, y la verdad es que está bueno. Siempre dicen que está bueno ponerse como el cinturón blanco todos los días, el cinturón de aprendiz, o sea, siempre todos los días tenés algo para aprender, incluso de esa persona que capaz que no sabe tu tema, vos le podés preguntar para que te dé un feedback. Y eso también es muy importante, el feedback, en la retroalimentación que uno tiene, ¿no? A veces es difícil dar un feedback sin herir a la otra persona, pero está bueno aprender a dar feedback positivo, decir, bueno, me parece que, o sea, construirlo, pero desde otra manera, desde una sugerencia, estaría bueno, desde una forma más positiva, ¿sí? Y bueno, finalmente, nada, llegué solamente hasta el segundo descanso, pero bueno, con esta charla con mi mejor amiga ahí, y después del llanto me hizo reír, y empezamos a reflexionar sobre un montón de cosas, y me di cuenta que se parecía mucho a mi vida y a todo lo que estaba pasando en ese momento, y me pareció súper hermoso el aprendizaje que podía sacar de esto. Me di cuenta como que no hay personas que estén predestinadas a, no sé, por ejemplo, hay gente que capaz que tenga más habilidad, por ejemplo, a ser deportista, pero no es que hay gente que, bueno, más o menos, excepto Bolt, que es un genio corriendo, pero no. Pero no hay gente que esté predestinada a ciertas cosas. O sea, creo que la primera barrera que tenemos es mental. La primera barrera la tenemos con nosotros mismos, o nosotras mismas,
de que hay una barrera que tenemos que cruzar. Y me parece que no se trata, por ejemplo, en este caso, de la subida al cerro, no se trataba de una carrera contra las demás personas, sino un desafío conmigo misma, de qué era lo que yo en realidad quería. Cuando me puse a pensar y paré en este descanso y empecé a hablar con mi amiga y empezamos a hablar sobre qué era lo que yo en realidad quería, y no era lo que quería demostrar a las otras personas, me di cuenta que yo quería subirlo, pero capaz que quería solamente subirlo hasta acá y prefería estar en el río bañándome, y no sé si quería subir el cerro, ¿sí? Entonces, y tampoco no es que hay personas como que iluminados o pocas personas que pueden hacer todo y uno no puede hacer las cosas. Si uno se entrena, si uno se prepara, si uno busca el camino, lo logra, ¿sí? Solamente es cuestión de constancia y saber también identificar qué es lo que uno quiere. En una charla nos pasa que se trabaja mucho con mentorías, se hace un seguimiento del orador y es asombroso el crecimiento que tienen las personas. O sea, cómo empezás de una idea, de una supuesta idea que querés transmitir, a poder ir transformando esa oruga en mariposa. O sea, tenés una charla y empezás a trabajar constantemente con esa persona. A veces es muy incómodo trabajar eso, generar ese guión, decir, bueno, ¿qué te parece que andamos por este lugar? Y ese pensamiento lateral de ir por esos lugares que a veces no pensamos que hay algo importante para decir, muchas veces son los mejores lugares para poder abordar esa charla que tanto queremos dar, ¿sí? Entonces, bueno, haciendo una relación con lo que, con la primera presentación de mi charla, que oradoras se hacen y no se nacen, creo que viene justamente de esto, de que no existen personas predestinadas a ser buenos oradores. Por ejemplo, Pink, ahí en el discurso que dio, es una charla súper cortita, que a veces queremos dar una charla gigante, preparamos un montón de cosas para decir, y muchas veces no tiene la importancia que el impacto que podés lograr con una charla corta, concisa, pero con una idea y con un mensaje claro, ¿no? Y encima transmitiendo justamente lo que vos querés impactar en otra persona, persuadir muchas veces de una manera positiva o motivar. Entonces, hay una intencionalidad, pero con un mensaje corto también se puede lograr un gran impacto, ¿sí? Entonces, bueno, más que nada esa es mi enseñanza. Bueno, este es el lugar que llegué. Y nada, para mí la oradora o los oradores se hacen en la práctica, en conocerse a uno mismo, que es como súper importante, y no es que uno nace estrellado, sino que hay un montón de posibilidades, como decía hoy Pía, que solamente hay que saber aprovecharlas. Así que nada, muchas gracias.